Hola, ¿qué tal queridos espectadores? Sean bienvenidos una vez más a otro video de figuras de colección ya en el Cabrito. Ya de vuelta acá en el cuartel general del Cabrito, luego de haber estado por una pequeña gira coleccionista en diferentes ciudades de España, he decidido sacar este video que titularemos La diferencia que tenemos entre el coleccionismo español y el coleccionismo argentino. Espero que este video sea de tu interés, así que ¡vamos! Muy bien, gente, ya de vuelta por acá, como les iba diciendo, que tuve esta pequeña gira española en diferentes ciudades, quería decirles que la verdad que vine bastante decepcionado. Y no con las ferias, no, sino un poco decepcionado con la gente. ¿Y por qué? ¿Por qué con la gente? Porque les voy a pasar a explicar algo. Desde la primera feria que yo ya arranqué con una que hice, en la primera feria que arranqué con toda una saga de ferias, porque fueron mis últimos videos, que fue la feria del coleccionismo en Bailén. Bueno, en esa feria, yo les digo, está el video, había de todo, menos gente. La verdad, gente mal, muy mal. No sé por qué no acude la gente a estos eventos que la verdad que son bárbaros. Como yo estuve hablando con el amigo acá, Joseph, de Eternia Vintage Toy, que se vino desde Barcelona, él, y me estaba comentando, mirá, me decía, acá no me alcanza ni para el combustible, no tengo ni para el combustible, con el viaje que se pegó, se fue hasta Bailén y no le cubrían los gastos. Y la verdad que el puesto que tiene el amigo Joseph es increíble, tiene de todo, yo lo veía y se me caían las babas. Después me voy al puesto del amigo Román, juguetes y más, también. Se viene también anda por todos lados en España. Y me decía, chico, yo no sé qué es lo que pasa acá, pero no hay gente. Y mirá que hubo organizaciones, hubo propagandas, hubo de todo, pero la gente no sé por qué no acude. No viene a los eventos estos, acá en Andalucía. Esto está situado en Andalucía, Bailén. Y bueno, yo no sabía cómo responderle. Le digo, bueno, no sé, a lo mejor vendrán mañana, porque al otro día en esa feria teníamos. Había como un evento de coleccionismo de coches antiguos. Entonces, ¿qué pasa? Al venir eso, a lo mejor eso trae más gente. Sí, trajo más gente al otro día, domingo, porque una feria que duró 3 días. Viernes, sábado y domingo. Pero ¿qué pasa? La gente fue, se llenó un poquito más, pero seguía sin comprar. No, no había compras. Entonces, ¿qué pasa con esta gente que viene de fuera? Y ya pierde la ilusión y no acude a los eventos. No, ya lo que es acá en Andalucía estamos perdidos prácticamente. Digamos que estamos jodidos como el Liu Kang pelado de la carrera de la muerte. Bueno, más o menos así. Cuando se le viene el auto encima, que el tipo dice, estamos jodidos, bueno, así. Y bueno, hablando con mi amigo José también, que vino de Sevilla, también poca venta, algo, nada, un desastre, digamos. Si hay que decirlo, un desastre, la verdad. Y eso a mí lo que me llama la atención. Después, bueno, yo saco un video de He-Man preguntándole a las personas si lo conocían. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí en ese video me di cuenta de que la cosa no estaba bien. Porque yo al editar ese video y veo cuando yo le pregunto a la gente, hasta incluso yo le pregunto a gente de mi edad, incluso un poquito más grande que yo, que son de la época de He-Man, y no tenían ni idea, ni idea. Yo digo, bueno, acá hay un problema gordo. Digo. ¿Sabes? No te digo que te conozcas a He-Man de pe a pa, pero qué sé yo, sí lo vi, no lo vi, no sabían nada. Hay uno que me respondió cuando yo le pregunto, ¿conoces a He-Man? Me salta con que es Pelé o Maradona. Yo no sé si me estaba agarrando para el pelo, pero la verdad que me daban ganas de hacerle como un
como un vecino que nosotros teníamos cuando éramos chicos, que le decíamos el Soto. ¿Saben por qué le decíamos el Soto? Porque el tipo, cuando se enojaba, te decía, ¡sos tontito vos! Y si se enojaba más, te hacía, bueno, Soto. Soto, ¿por qué Soto? Sos tontito. Porque se la pasaba diciendo sos tontito. ¡Sos tontito vos! Y bueno, tenía esa voz que era medio distorsionada. Entonces a mí las ganas que yo tenía ganas de hacerle al tipo ese, cuando me dijo que era Pelé o Maradona, me daban ganas de decirle, ¡sos tontito vos! Y me daban ganas de meterle un castañazo. Entonces, no puede ser. Ahí yo ya me di cuenta que la cosa no funcionaba. Bueno, después ahí sigo yendo a ferias. Tenemos una feria acá nomás, acá en una ciudad que se llama Linares. Es una feria allá, digamos, de antigüedades, cómics. No hay muchas cosas que me interesen a mí porque yo soy más de figuras, ¿me explico? Me gusta lo que es He-Man, los años 80, esto ya te basa un poco en antigüedades. Y bueno, yo, como suelo ir a estas ferias, yo le pregunto a la gente, a los que venden ahí sus cosas, las antigüedades, le pregunto, por ejemplo, le pregunté a la amiga Rosa, que estaba ahí, le digo, ¿y cómo va la cosa por acá? Bueno, ese bueno, viste, que no convence, fatal, ¿entendés? Después le pregunto a otro, ¿y cómo va la cosa por acá? Sé bien, viste, me hacen acordar a mí cuando me preguntaban a mí cuando iba a la escuela, me decían, che, Pablito, ¿cómo andaba la escuela? Bien. Iba ahí bien, iba como el tuje, me llevaba todas las materias y si me apuraba me llevaba hasta los grifos del baño. Entonces no, la cosa no va, esto es de Andalucía, no va. Ese puesto, lo que son los puestos de antigüedad, todo eso no tienen salida, no venden, no hay gente, un desastre. Bueno, eso es lo que sería acá en el sector de Andalucía. Ya después me tocó irme a Madrid. Y digo, bueno, llegó esta feria muy buena, que la verdad es espectacular, gente, se las recontra recomiendo si tienen la posibilidad de ir. Figurama en Móstoles, Madrid. Que a propósito ya encargué el hotel para noviembre porque van a haber otra feria de esa, así que vamos a estar ahí si todo sale bien. Y bueno, llego, me encuentro con amigos, la pasamos re bien. Es una feria increíble, la verdad. Nunca había visto algo semejante con respecto a lo que yo ya había visto antes. Eso a nivel de figura de acción fue increíble. Pero ¿qué pasa? No había gente tampoco, o no sé si yo llegué al horario de la siesta cuando están todos durmiendo, están echando la siesta, pero no había gente. Pero bueno, el que logró sacarme la duda fue mi amigo Román, el de Juguetes y Más, en el cual yo me encuentro en la Feria de Coleccionismo de Bailén, que como ya le dije, él está dando vuelta por toda España, con el tema esto de la venta de juguetes y todo eso. Y me dice, chico, no hay gente como la feria pasada. Esto regular ahí se vende. Y no había nada, poca cosa. Yo le digo la verdad, no me puedo quejar, los puestos eran increíbles, me encontré a José de vuelta, trajo una mercadería increíble, conocí mucha gente, el ambiente divino. Pero no es el ambiente ese que vos decís que no podés pasar, te estás tropezando con uno, no se puede estar. No fue así. Así que bueno, la feria, gente, les recomiendo esa feria que es increíble. Ahora el 18 de noviembre, si no me equivoco, tenemos una. Así que bueno, yo ya saqué los pasajes, ya tengo el hotel reservado y ahí estaré. Bueno, después de ahí yo ya me voy porque hice como una serie de videos como una saga de videos de ferias. De ahí yo ya me voy a Galaxiosaurus. Eso también es una juguetería vintage que está en Madrid, en pleno centro de Madrid, en el corazón de Madrid está. Y sí, está linda la juguetería, muy linda, tiene variedades, compré un par de cositas que me interesaron. Gente ahí, bueno, lo que pasa que ese día que yo fui, fue un domingo y ese día está prácticamente, digamos que toda la gente está en el Rastro de Madrid, que también es una feria que, bueno, es increíble eso. Tenía cosas muy buenas, pero tampoco no había gente, yo no veo el movimiento. Es más, yo no sé si hay otra
alguna otra juguetería vintage en Madrid. Estamos hablando de Madrid, que es una de las capitales más importantes del mundo, que también yo lo veo como escaso también de jugueterías. Estuve en otra también que solo se dedicaban a vender autitos, muy bonitos, todo muy chiquitito era. Estaba bien, pero me parece que creo que falta más esencia ahí con respecto a lo que es jugueterías vintage y todo eso. A lo mejor no he recorrido todo yo, no sé si me habrá faltado conocer algo, pero bueno, más o menos lo que yo entiendo, hay algo ahí, ¿me explico? Y bueno, bien, la juguetería está bien, pero bueno, tampoco era una cosa que, digamos, sí, se llenó, está lleno, no. Eso sí, yo termino de ir de esa juguetería, bajo al Rastro de Madrid y bueno, eso sí, gente, es impresionante la cantidad de gente que hay. Bueno, yo hice el video, no se puede ni pasar, me costó un montón grabar, la verdad, es de loco eso. Pero claro, no es, digamos, coleccionismo. Hay un poco de todo, tenés ropa, tenés videojuegos, bueno, antigüedades, pero no se centra, digamos, lo que es a lo que vamos nosotros casi, ¿me explico? Y bueno, yo charlando con otro amigo coleccionista que también es argentino, que vive acá en España, se llama Martín, él me decía, mira, el rastro ya no es el rastro como antes. Me quedo más con el mercadillo de Fuengirola. Y bueno, yo le dije, mirá, yo ya te veo venir, o a vos te gustas más el mercadillo de Fuengirola porque ahí tenés la playita, tenés el chiringuito, yo ya ahí te vengo, te observo, ¿eh? Yo sé por qué te gusta más, bueno, se me reía. Pero bueno, eso, el Rastro de Madrid, es otra cosa, ¿sí? Y bueno, yo lo que veo acá es escasez de coleccionismo. La gente, los españoles no se ponen las pilas con el tema del coleccionismo. Es lo que yo veo. No sé si me equivoco. Me decía un amigo Irra también, que nos encontramos ahí en la feria del coleccionismo, que somos pocos, dice, con el tema del coleccionismo. Pero yo no sé si pocos con respecto a poca gente de habitantes que tenemos acá en España, porque España tiene 47 millones de habitantes. Tiene 1 millón de habitantes más que Argentina. ¿Sí? Y en 47 millones de habitantes seamos pocos con el tema del coleccionismo, yo la verdad que no entiendo. Después otro chico también decía, y acá hemos tenido una época en donde las casas son chiquitas, son pequeñas, y ¿qué pasa? Nuestras madres nos sacaban los juguetes a la calle, y bueno, eso se perdía. Entonces han tenido una época mala, también puede venir por ahí, yo la verdad que no lo sé. Después, bueno, con el tema del coleccionismo, hay algunas diferencias también. Lo que se usa mucho acá es esto, el PVC, que yo la verdad de esto no conocía, porque yo en Argentina, no sé si hay algún argentino que sepa de esto, que haya allá en Argentina. Yo esto es lo que estoy conociendo ahora mismo, y la verdad me está gustando, la verdad yo no lo conocía, me gusta, está bien. Es mucho PVC, se usa acá en España, el PVC. Lo que también se usa mucho el Playmobil, fanático de Playmobil. He-Man, bueno, hay algunas similitudes con Argentina, pero bueno, después yo voy a hablar de Argentina. ¿Qué pasa? Yo veo algo muy escaso acá en España, la verdad. No me termina de convencer el movimiento del coleccionismo acá. O sea que, como ya le dije, españoles, argentinos soy yo, y bueno, les digo, pónganse en las pilas, activen el ojo del tigre, no les pido que sean esclavos de su pasado, sean arquitectos de su futuro, pero vean un poco hacia atrás, porque eso forma parte de su vida, que han tenido algún juguete, algún He-Man o lo que fuese. Después también estuve en la Feria del Coleccionismo de Córdoba. No hace mucho estuve también grabando. Voy porque yo tengo mis amigos ahí que son los cordobeses, Paco, los chicos de Rollo Nostalgia, Raúl, Juan, conocí a un tipo divino llamado Paquito, que también tiene un puesto divino, que sale en el video, José Mari, bueno, muchas personas que, bueno, también fui, no había nadie, no había gente. Me encontré con Bernie. Bernie tiene un canal de YouTube que muchos los conocerán. De todos ustedes los conocerán a Bernie. Es un tipo conocido acá en el ambiente del juguete. Ese tío no.
no me apeteció grabar, no me sentía bien, no quería grabar. Si yo no me siento bien y no veo alegría, no grabo. Y bueno, ya está, tenía sus razones, no quiso grabar, y él es de Córdoba. Sale de su casa, está ahí al paso de la feria esa, pero no le apeteció grabar, y bueno, yo lo entiendo, tiene sus razones. Yo sí, lo grabé todo lo que pude, tuve todo el tiempo del mundo para grabar porque no había gente. Me puse ahí tranquilito, bien, la pasé bien con los chicos, pero ese es el problema, que no había gente. Y si no hay gente, esto no funciona, no va, no vamos para adelante, sino vamos para triqui. ¿Me explico? Y yo le decía a Paco, ahí el jefe de la Asociación de Coleccionismo y de Córdoba, Paco, ¿qué pasa acá? Y mira, chicos, que acá hacemos propaganda, le metemos las redes sociales, pero no, la gente no viene, no se gasta el dinero. Y bueno, estamos así. Pues yo digo la verdad, acá lo que es Andalucía, vuelvo a repetir, estamos jodidos. Después tenemos a los muchachos de las Canarias. Lo tenemos a Ricoil, a Luis, del canal de YouTube del Búnker Ricoil. Lo tengo a mi amigo Ro, del innecesario mundo de Ro, que vive en las Canarias. Ellos no tienen nada allá. No hay nada. No hay nada. Si quieren algo, tienen que venir a Madrid o Barcelona. Que yo estuve en Barcelona, la verdad. Ahí sí puedo decir que hay algo un poco más de movimiento, tenés los Encants, que tenés 3 galerías ahí de una juguetería vintage, que está muy bien. Tampoco había mucha gente, bueno, se hicieron muy conocidas también, estuvo el Matt Hunter Raúl el Pelón, fueron un par de youtubers a visitar esas tiendas. Pero después, no, después está el Encants, que bueno, también es un mercado divino ahí, que ahí también se llena, pero bueno, ahí. No es una cosa que, digamos, a tope todo eso. Lo que, como decía, tienen que venirse los chicos estos de Canarias porque no hay nada. Ya en Canarias están peor que el Liu Kang pelado en la carrera de la muerte. No tienen absolutamente nada. Entonces, bueno, eso es lo que pasa acá en España, es lo que yo veo. Acá, lo que ustedes ven, la colección que yo tengo, el 97%, para ser generoso, les puedo decir que yo lo compré todo por internet. No fui a ferias, porque no hay. No encontrás. Acá en Andalucía nos tenemos que olvidar de eso. Entonces, eso es lo que yo veo. Ahora, a diferencia con respecto a Argentina, y yo les voy a decir que Argentina, a pesar de la situación económica que es fatal, porque allá en Argentina tenemos lo que es la inflación. Vos hoy poné este muñequito, el Phantom de PVC, a 3 euros y mañana ya lo tenés a 10. ¿Por qué? Porque hay una inflación terrible. El peso el peso es la moneda que tenemos allá en Argentina. Se comió al euro, se comió al dólar, se come a todo. Entonces vos no le podés poner precio a una figura sabiendo que mañana te va a salir el doble. Entonces, ¿qué pasa? Vos allá en Argentina no le pones precio. ¿Por qué? Porque al otro día te vale otro precio. ¿Sí? Pero bueno, a pesar de eso, con el lío que hay y la inflación, yo tengo amigos coleccionistas de Argentina que tienen canal de YouTube. Veo las ferias, lo que son ferias Ciruja, la FA, que es del amigo el Ale J. Valla. El otro día estuvo el muchacho el Emi de Volver al Juguete, de Back to the Toys, diciéndolo en inglés. Que bueno, claro, salió a entrevistar a la gente que estaban ahí, que pasó, que bueno, que se vino la inflación de golpe. Bueno, de golpe siempre hay inflación, siempre hay problemas, siempre hay jaleo. ¿Qué pasa con los coleccionistas? Y lo que le decía a Ale, le decían, ya está, estamos acostumbrados. El coleccionista, el que siente el amor por el coleccionismo, sí, como que le da igual, ya si aumenta. El tipo que va a coleccionar va y compra, ya está, no interesa. El que es coleccionista del alma va a hacer lo que sea. Si le tiene que meter la pata en el culo al perro para sacar unos euros, unos pesos, lo que sea, va y le mete la pata en el culo al perro. Pero vos vas y te comprás la figura. ¿Me explico? Y yo veo la feria esa. La verdad que flipo porque es increíble. Vos decís, ¿cómo acá? No hay plata, no hay dinero, hay inflación, pero vos ves las ferias rebalsan. No se pueden ni pasar. Aparte yo
que yo vengo también de otra cultura, digamos, porque yo veo la diferencia que hay, por ejemplo, esto no existe allá en Argentina, o no lo vi. Allá en Argentina lo que más vemos es, qué sé yo, Rambo, He-Man, los Thundercats, que también hay cosas muy parecidas acá, o los Centuriones, o qué sé yo, los Halcones Galácticos. Hay algunas diferencias que tenemos allá. Y yo veo todas esas cosas y la verdad me vuelvo loco, me vuelvo loco. Yo veo todo eso y digo, esto es increíble. ¿Cómo se llenan las ferias? El otro día me hace una videollamada mi hermano, justo mi padre se fue a Argentina, estuvo en Argentina unos meses, y estuvieron, bueno, yo soy de Rosario, por si no lo sabes, mi padre se fue a Rosario, estuvo ahí dando una vuelta, y pasaron por el mercado retro, por también lugares así de mercadillo, y me empezaron a filmar, me empezaron a mostrar, así estaba de gente. Y la gente compra, a pesar de la situación. Y me decía, mirá, si vos acá te volvés loco, te morís. Y sí, ¿qué querés? Yo me muero, la verdad, porque yo veo todo esto, a mí me encanta todo esto. Y bueno, y la gente va, compra, yo no sé cómo hace, la verdad, pero bueno, están ahí, se llena y se mueve más o menos dentro de lo que cabe la cosa. Más allá también que la situación argentina es muy complicada, porque también las figuras de acción tardan en llegar, lo que es Origin, tardan un montón de tiempo, pero bueno, aún así el argentino se apaña con lo que sea, con sí, compramos esto, aquello, lo otro. Y bueno, eso es lo que yo veo. El ojo del tigre en el argentino, ¿me explico? Es muy apasionado. No los voy a comparar con los mexicanos porque los mexicanos, bueno, sí, lo podemos comparar. Los mexicanos, hay una similitud con los mexicanos con el tema de las colecciones, pero yo digo que los mexicanos para mí son los más friki de todos, son los campeones mundiales del coleccionismo, porque como ellos, para mí no hay. Yo también veo ahí los tianguis, ahí salen de gira y todo eso, yo veo todo eso también, ¿no? Es impresionante. Pero bueno, yo es eso lo que veo, la diferencia que hay entre España y Argentina con el coleccionismo. La conclusión que saco es que España está bastante verde con el tema del coleccionismo. No quiero ofender, no quiero agredir a nadie con lo que digo, y es lo que yo pienso, en mi opinión, no sé lo que pensarás vos, pero es lo que yo veo. Yo veo que el argentino le gana por goleada al español con el tema del coleccionismo, y es así, yo lo veo de esa manera. Así que bueno, Argentina, coleccionismo a tope, las ferias, miren videos argentinos que están a las ferias que hacen estos chicos se llenan, va la gente, compra. Y bueno, también como decía, veo muchas figuras que a mí me encantan y me dan ganas de, no sé, de teletransportarme y meterme a esa feria e ir y qué sé yo, comprarme todo. Yo cada vez que voy a una feria siempre algo me traigo. En la primera feria que estuve en Bailén compré de todo, se me van los ojos y me la gasto. Si me la puedo gastar, me la gasto y ya está. Pero bueno, eso es la diferencia que yo quería sacar entre la diferencia que tenemos acá en el coleccionismo argentino y el coleccionismo español. Así que bueno, gente, eso es todo. Espero que te haya gustado este video, que te haya interesado. Si te gustó, pégale un lindo like, suscríbete si aún no lo estáis. Y bueno, dicho todo esto, les dejo un fuerte abrazo, un gran saludo y nos vemos en otro video de figuras de colección ya en el Cabrito.